Un saludo de amor, de gozo y de paz. Que la gracia de Dios, que su misericordia, que la fuerza del Espíritu Santo llene su vida. Que el Señor se glorifique en su familia. Que el fuego del Espíritu Santo llene su casa, su corazón y su vida. Hermosísimo viernes para todos. Que Dios nos dé el don de tener en el alma lo hermoso que es Dios, lo gozoso y especial que se siente una vida llena de Dios. Un saludo muy especial para usted. Quiero pedirle un favor, no olvide suscribirse, no olvide darnos un like y no olvide activar la campanita para que le lleguen las notificaciones del Evangelio del día, podernos alimentar de la palabra, podernos alimentar del gozo de Dios, poder saber que hay una vida feliz, pero empieza cuando usted decide caminar hacia el Señor, cuando quiere consagrarse a Él y entender que no hay una vida más hermosa que en Él. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores. Estaba a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oír dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues, aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque he venido a llamar a justo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Encontramos hoy este hermosísimo pasaje del llamado, de la vocación al servicio divino. Vea cuánto me ha marcado en la vida aquella palabra de Dios, que la puerta ancha, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero me ha impactado mucho que la puerta es estrecha. Y me ha impactado mucho que el camino también es angosto. Pero mucho más que eso, me ha impactado una palabra que dice: y pocos son los que la encuentran. Y he reflexionado mucho sobre ese tema. Pocos son los que la encuentran. El camino a la vida es poco. Dice la palabra que el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida. Amén. Ese camino que lleva a la vida es corto, pero pocos han encontrado la puerta. Y vea que yo he visto mucha gente que ha pasado por aquí, pero me impacta la gente que llegó a la oración. Cómo es su vida tan hermosa, cómo es ver su paz, su tranquilidad, el cambio de su rostro, de su piel, del cabello, con una riqueza en el alma inmensa.
Por eso le tocó pocos encuentran la puerta. Si Dios lo llamó a Leví unos dicen que se llamaba Leví y que Dios le cambió el nombre, Jesús le cambió el nombre como se lo cambió a Simón Pedro, Mateo, don de Dios, don de mi Señor, don de Dios Padre. Y lo ve pasar, ¿no? Esos recaudadores, como en todo lado, tienen mala fama, nadie los quiere. Por todo lo que se dice en la vida de ellos, porque dicen que no hay justos. Yo pienso que Dios tiene personas justas en todo lado, que gente que está metida entre la candela, pero caminan en una justicia hermosa y no necesitan sino de Dios para que los prospere y los saque adelante. Me imagino que Mateo, Leví, era un hombre de esos. Y Jesús lo ve, ¿no? Jesús, que conoce los corazones. Jesús quiso tocarle su alma con la gracia. Yo pienso que sintió Mateo cuando Dios lo miró. Que iba en la llamada de Dios. Qué poder, qué gracia, qué misión tan extraordinaria. Tal vez Dios lo estaba preparando día antes, porque Dios es un Dios que todo lo hace bien. Y cuando Él siente esa voz divina de Jesús, cuando siente esa voz hermosa de mi amado, cuando siente el amor de la ternura divina, el del corazón de Jesús, pues no hay otra cosa que dejarlo todo. Porque es que encontrar a Cristo es encontrar la riqueza. Encontrar a Cristo es encontrar la plenitud de la vida. Y me sigo preguntando como hombre de Dios, como que tengo una llamada al servicio, ¿en qué momento Dios nos tocó? ¿En qué momento Dios nos llamó? ¿En qué momento Dios nos sedujo? Para decirle sí al Señor y hoy servirle. Pero pienso que fue su amor y su gracia. Yo voy un poco más allá. Estos días que estaba en Getsemaní y el miércoles pasaba por la comunidad de Chocontá y al final de la Eucaristía he sentido un amor tan especial del corazón de mi Jesús. He sentido algo tan especial de mi Jesús. Entonces, sígueme. Y Él se levantó. Dios nos diera la gracia de sentir su amor, de sentir su gracia, de sentir su ternura, de sentir esa voz que quema en mi alma y levantarme a decirle: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad y te seguiré a donde vaya. Y así lo cumplió San Mateo. Y sucedió que estando Él a la mesa en casa, vinieron muchos publicanos y pecadores. Nuestra vida está rodeada de gente que lo anima a usted muchísimo. En la comunidad de liberación encuentra uno gente que aprende un valor muy grande en la vida espiritual, que por su misma guerra tan violenta, su ataque, aprende a orar de manera especial y se convierten en animadores, en exhortarlo, en darle una palabra de vida, en darle una palabra de ánimo. La vida es la guerra espiritual, haga tal cosa. Y mucha gente llena de Dios y con una experiencia de Dios dan consejos extraordinarios para seguir. Pero también mucha gente ha dejado el camino porque aparecen personas como estas. Llegó a comer a la casa de Leví, de Mateo, y estando a la mesa con sus discípulos, al ver los fariseos, decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? O sea, siempre va a haber el juicio destructivo, va a haber el cucarrón del demonio, va a haber los demonios que desaniman, va a entrar la reina de la agricultura, la que siembra cizaña como loco, como loca, buscando la forma de sacarlo del camino del Señor. Y todos, de una o de otra forma, vivimos esa guerra espiritual tan violenta, de ese cucarrón, de gente que lo desanima, de gente que no ha conocido nada de Dios y es quien porta la cizaña para destruirlo y sacarlo del camino de Dios. Mas Jesús, al oírlo, ¿no? Recuerda que cuando en el Evangelio de según San Marcos, cuando él escucha lo de que no molesten más al maestro que la niña ha muerto, ¿no? O sea, cuando Dios tiene una gracia especial para nosotros, cuando Dios nos ha llamado a una misión fuera de serie, a una misión
o para regalarnos un don, para regalarnos un milagro, para regalarnos un privilegio, para llevarnos consentidos por Él. Él está muy atento a lo que dicen de nosotros. Y tal vez no ha llegado a nuestros oídos, pero Él la toma y nos hace una persona muy fuerte en el camino. Aquí también ocurre lo mismo. Le han podido dañar la vocación a Mateo. ¿A cuánta gente le han dañado la vocación? ¿A cuántos han intentado dañarnos la vocación? Y eso es una guerra que usted tiene que acostumbrar a vivirla. En su trabajo, todo es a sus espaldas. Y de pronto gente que usted le ha ayudado. Gente que usted lo ha ayudado muchísimo. Amén. Entonces, ese es el camino. Yo siempre cuento la historia de una persona que le ayudé muchísimo, muchísimo, y después de que no hice lo que ella quería, que yo viviera la voluntad de Él, se fue de mi vida, se fue de la vida, ¿no? Y después me encontré con una persona que me dijo, oye, padre, a esa persona que usted ayudó tanto, la llevó a Bogotá para que le arreglaran la dentadura, lo puso maravilloso. Cuando llegó a su vida estaba cojo de un dolor de cintura, ya ni podía trabajar. Y cómo Dios lo levantó a través de sus manos y su oración y su ayuda. Y yo hice silencio y dije lo siguiente. Me dijo, ¿qué opina de eso? Yo solamente concluí para enseñárselo, sino para reírnos también un rato de los enemigos, ¿no? No le coloque muelas al perro porque lo muerde. Es la gran enseñanza de la vida, ¿no? Y en el camino tiene que entender, hijos, pero también tiene que aprender de que no debe amargarse y sufrir, porque si usted aprende a sufrir con quien habla mal de usted, con quien lo persigue, con quien le dice que no es incapaz, con quien le juzga su proceso de vida, su santidad, su estilo de vida, si no aprende a capotearlo, si no aprende a tener fuerza, si no aprende a no darle importancia, hijo, su vida se va a malograr muchísimo y se va a convertir en un amargado, se va a convertir en un depresivo, se va a convertir en un frustrado, se va a convertir en un hombre que se le llevan su gozo y su felicidad. Tiene que entender que ese es el propio, los envió como corderos en medio de lobos, hijos. Debe aprender lo fácil. Hay gente que es melosa, pero yo sobre eso no me gusta hablar porque yo vivo una vida en paz. Yo, tal vez por mi corazón que me ha regalado el Señor, por la experiencia espiritual, es cosa que no le doy importancia. Escucho o será un don de Dios, pero escucho y se me olvida muy rápido, ¿no? Pero a usted que no se le olvida, a usted que sufre, le pido el favor de que se abrace ante Dios y no sufra, porque si eso, toda la vida lo va a tener. Mas al oírlo dijo, no necesita el médico los que están fuertes, sino los que están mal. Demos un vistazo alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra familia, alrededor de su empresa, alrededor de su círculo de amigos. ¿Cuánta gente que se la pasa en el alcohol, en la droga, en el mundo de la prostitución, hablan de los otros y estando en el mundo de la oscuridad dicen, oye, mi amigo está muy mal, necesita de una ayuda? En el mundo de la oscuridad. ¿Cuánto más nosotros en el mundo de la luz de Cristo? En la luz de la palabra podemos cambiarle la historia a alguien. Tal vez lo tengan todo, pero su alma está enferma. Su cuerpo no, viven tristes, melancólicos, amargados, deprimidos, desesperados, angustiados. No tienen paz. Pero hablan de vidas perfectas. ¿No será que había un letrero que decía, no se preocupe por iluminar el mundo entero, ilumina el lugar donde vive? ¿Cuántos de alrededor suyo viven deprimidos, medicados porque les falta el Señor? ¿Cuántos que yo conozco en la vida, porque son muchísimos, que han dejado medicamentos para dormir, que han dejado medicamentos por su depresión, por su ansiedad, porque conocieron al Señor y porque entendieron que la oración es para los enfermos? Y tal vez estaban más enfermos los fariseos y los publicanos.
estaban enfermos, ¿no? Y por eso el Señor les dice, vaya, que he venido por los que están mal, por ti y por mí. Dios quiere darnos un abrazo. Dios quiere venir a la profundidad de su vida, de su miseria, de la mía, y decirle, venga que lo necesito, y lo necesito sano, bendecido, lo voy a sanar, lo voy a ayudar. Y pues aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuánto necesitamos en la vida aprender a amar? Amar en Dios, a servir en Dios, a ayudar en Dios. Dios quiere misericordia. Dios quiere que nosotros tengamos un ministerio de adoración, de intercesión, un ministerio de ayuda. Pero hacerlo con un amor extraordinario, con el amor de Jesús, con la misericordia de Jesús. Una vida llena de Jesús al servicio de los hermanos. Aprenda a amar y a servir con amor. Aprenda a colocar su camándula y a orar por un enfermo, por un niño, por un desempleado. ¿Cuántos de nosotros conocemos que las vidas están mal? Gente que está muy mal. Escuchaba al joven drogadicto que su mamá oraba muchísimo por él y él decía, mi mamá está muy mal. Mi mamá de la forma que está orando, que va al templo, mi mamá está muy mal. Y hizo una escandola impresionante a toda la familia para hacerle creer que su mamá estaba muy mal. Que esa forma de su mamá orar, consagrarse, ayunar por la conversión de su hijo estaba mal. Y mucha gente le va a entender que el camino de Dios está mal. Yo se lo digo, jamás me imaginé esta vida tan especial. Quiero misericordia, no sacrificios. A ayudar, a sembrar, a interceder, a ser sal y luz. Que el Señor pase por nuestra vida, pase por la vida de su familia y nos llame y nos llene de esa gracia, de ese amor, de ese celo por Él, que nos dé el de donde dejarlo todo. Señor, me los bendiga. Hoy primer viernes tan especial en la comunidad, tan especial, tan especial. No olvide vivir la hora santa el jueves antes del primer viernes. No olvide comulgar bajo las 2 especies. No olvide ir a la Eucaristía hoy. Hoy a las 7 de la mañana tenemos Eucaristía. A las 11 una Eucaristía especial por todos los benefactores. Dios los bendiga, Dios los ayude. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa el domingo a las 10 de la mañana al Sagrado Corazón, que tantos milagros nos ha traído, y es una misa de limosna. Dios los bendiga a todos. Feliz día.